Los hermanos que estudian en la escuela pastoral los días martes me han escuchado decir muchas veces, muchas, la importancia del contexto, o sea, el tema que corre a lo largo de un libro. Bueno, hay 66 libros en la Biblia, ¿no? Pero cada uno de ellos, cada libro dentro de la Biblia tiene su contexto especial, diferente de los demás. Entonces, Efesios es el fundamento de la iglesia. Efesios no es muy largo el libro, tiene solamente 6 capítulos, pero Efesios es el fundamento en cuanto a la iglesia del Señor. Pero miren, hay una diferencia con Romanos, por ejemplo, porque Romanos es el fundamento en la parte doctrinal. Romanos se ocupa extensamente, profundamente, de lo en qué consiste la salvación por medio de la fe y la diferencia entre la salvación por fe y el pacto del Antiguo Testamento, que era por el cumplimiento de la ley de Dios. Así que Romanos es muy profundamente doctrinal en ese sentido, pero ambos son fundamentos de la iglesia, pero de manera diferente. Y el autor también es el mismo, ¿no? El apóstol Pablo. Pero miren cómo Dios, en realidad, pues el verdadero autor no es Pablo, sino es el Espíritu Santo. La tercera persona de Dios es el autor de cada palabra de la Biblia. Y si el Espíritu Santo es el autor, entonces en el libro de Romanos encontramos esa profundización sobre la doctrina de la gracia, de la diferencia con la ley. Eso es en Romanos, ¿no? Profundamente, extensamente en Romanos. Pero ahora en Efesios también es fundamento de la iglesia, pero en otro sentido, porque se podría decir, perdón, se podría decir que el tema de Efesios se centra en el primer amor de la iglesia. El primer amor, Dios usa esa palabra, el primer amor, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿no? En Revelación le dice justamente, exactamente, hay 7 cartas ahí en Revelación, y la primera iglesia de ellas, la primera carta es precisamente a Éfeso, la misma iglesia que recibe este libro. Y allí en Apocalipsis Dios le llama la atención, Dios le va felicitando por muchas cosas en la iglesia, pero sí le dice algo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y eso le dice al Señor a esta iglesia a la que está escrito Efesios. Has dejado tu primer amor. Pero el libro entonces se puede decir que está centrado en ese tema, el primer amor de la iglesia, el fundamento de la relación entre Cristo y su amada iglesia. En este sentido, el énfasis de Efesios es el amor de Dios por su iglesia, el amor de Cristo por su esposa, la iglesia. Y somos nosotros esa esposa de Cristo. Nosotros somos. Eh, en Romanos el enfoque es muy doctrinal, ¿no? Y allí no está enfocado en Romanos esta relación entre Cristo y su esposa. Se menciona de manera apenas muy breve. En cambio aquí vamos a ver, por eso decíamos, el primer amor. Y si Dios utiliza esta palabra, el primer amor, es porque en el mundo también, bueno, Dios usa palabras que la gente conoce. Y Dios conoce lo que la gente utiliza en el lenguaje diario. Nosotros le llamamos el primer amor y miren, han pasado 2000 años desde que fue escrita la Biblia, la última parte fue escrita hace 2000 años y desde hace 2000 años ya se usaba esta frase, el primer amor.
Entonces Dios le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Quiere decir que es algo tan universal. ¿Qué significa el primer amor? Da la idea de un amor sumamente puro, ¿no? Un amor demasiado ideal, digamos así. El jovencito de 14 años o de 12 años que se enamoró, entre comillas, se enamoró de una manera muy ideal, eh, una figura muy idealizada de una chica, ¿no? O tal vez no, ya no de 12 o 14, ya tal vez no de amor de adolescente, pero tal vez un joven de 18, de 20 años que por primera vez se enamoró de alguien, pero ese primer amor es sumamente apasionado y de repente fracasó con esa persona, pero la próxima vez no va a tener tanto apasionamiento como ha sido en el primer amor. Y miren cómo Dios usa esa palabra, el primer amor. Es que Éfeso es la carta del primer amor de la iglesia con el Señor Jesús. Pero la iglesia de Éfeso es reprendida por el Señor, diciéndole, has dejado tu primer amor. No le dice, bueno, ya pasó la época del primer amor, entonces todos comienzan con el primer amor, todas las personas en la vida, siendo jovencitos, 20 años, 25, se hacen un amor demasiado idealizado y ese es el primer amor y nunca se repite tan intensamente el primer amor, después ya ponen los pies en la tierra y ya no es como el primer amor nunca más. Dios no le dice así, no le dice a la iglesia de Éfeso que tu amor, tu primer amor fue demasiado puro, demasiado ferviente y apasionado. No, más bien al revés. Dios le dice, has dejado tu primer amor. Lo has dejado, eso está mal. Empezaste bien con tu primer amor, pero lo has dejado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuántas veces es el anhelo, hermanos, de algunos de nosotros? Por ejemplo, esta mañana estábamos ahí en el parque, como hacemos, ¿no? Orando. ¿Y cuántos habíamos? Éramos 6. Había un hermano de otra iglesia, 5 de aquí, de San Fernando, y un hermano de otra iglesia, que miren, gracias a Dios también. Pero, ¿cuántos son 6 personas en medio de un pueblo cristiano en Chosica que sean, tal vez sean como 3,000 personas, por lo menos, pienso yo que 3,000 creyentes en todo el distrito de Chosica, del Lurigancho, y solamente 6 personas. Y alguien que estaba orando en ese momento ahí cuando nos arrodillamos en el parque, ¿no? A orar domingo. ¿Cuánto sería el anhelo de nosotros orando ahí? Que vengan no 6 creyentes, que vengan 600. Eso sería el primer amor. ¿Cómo era el primer amor de los creyentes en Jerusalén al inicio, no? El primer día se convirtieron a Cristo 3,000 personas y se bautizaron ese mismo día. No como algunos hermanos que esperan 5 años para bautizarse. Se bautizaron el mismo día que creyeron en Cristo. Eso se llama el primer amor de un cristiano y de una iglesia. Ahora, no sé cómo harían para bautizar 3,000 personas en un solo día. Seguramente habían, yo pienso, unos 50 hermanos que iban bautizando, porque imagínense, uno por uno a 3,000, pero seguro 50 de ellos, ¿no? Los apóstoles, los otros discípulos, bautizándoles en el río a 3,000 personas. Y después de eso, en la siguiente predicación ya eran 5,000 creyentes ahí, el primer amor de la iglesia en Jerusalén. Y dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que
Efesios es la carta que nos habla de ese primer amor de la iglesia, el cual hemos perdido. Ahí está la prueba, ¿no? Cuando llamamos a orar, vienen 5 personas, porque eran 5 los. En un tiempo cuando estaba la pandemia, miren, porque esta oración no es de este año, lo hemos empezado en el año 2020, bueno, los últimos meses del 2020 comenzamos a orar allí y habían 20 personas. Yo conté cuántos venían 20 de ustedes. Y ahora viene en pandemia, donde había un poco de sufrimiento, no mucho, pero estábamos viendo la muerte diariamente, ¿no? Sería por el temor de que también nosotros seamos llevados por la muerte, sería por eso, pero habían 4 veces más de lo que vienen a orar en este momento. Bueno, 20 tampoco es demasiado, pero por lo menos era más que ahora, ¿no? Ahora, ese llamamiento de oración, hermanos, no funciona obligarle a ningún creyente. Eso no es inútil obligar a los creyentes. No funciona por obligación. Pero el Señor en su palabra también dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Si no es por amor a tu Señor que tú lo hagas, no tiene valor. Pero ¿dónde está el primer amor del cual hemos caído? Porque hemos caído del primer amor. Nadie aquí en esta congregación nos va a decir que eso no sea cierto. Nosotros, la Iglesia Bautista de San Fernando, hace bastante tiempo hemos dejado el primer amor. Usted no va a poder decirme lo contrario porque eso es cierto. Ya no estamos en el primer amor. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a tus primeras obras ciertamente, ¿no? Bueno, con esa explicación de introducción, entonces, ahora sí vamos a entrar en el primer capítulo, que lo tienen, ustedes ahí tienen en la última página, ahí está, ¿ven? Efesios 1 al 14, ese es el pasaje. Entonces comenzamos allí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. En primer lugar es el que escribe, ¿no? El apóstol que tenía autoridad divina, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en realidad apóstol significa enviado, pero la palabra ha quedado allí, ¿no? Como indicando los que tenían autoridad de Dios mismo en ese tiempo para traer la enseñanza de la palabra de Dios. Y recordemos que fueron ellos mismos, los apóstoles, ellos mismos fueron los que Dios usó para que quede la Biblia por escrito, ¿no? A través del primer siglo. Después que el Señor Jesús volvió al cielo, quedaron ellos los apóstoles. Pero una vez que murieron, ya no hay más apóstoles, ya no, terminó el tiempo de los apóstoles. Ahora, por un lado, terminó porque ya no hay más, ya no hay ninguno otro. Y si usted por internet, que muchos les gusta entrar a internet y escuchar toda clase de falsedades en el internet, predicadores que hablan cosas bien desviadas y tenga cuidado a quién escucha usted en el internet, tenga cuidado de quién escucha, porque también ahí en el internet dicen, ¿no? El apóstol fulano de tal, y usted cuando le saluda tiene que decir apóstol buenos días, ¿no?
así tiene que llamarle, lo cual es falso. No hay más apóstoles, terminaron en el primer siglo. Ahora, por un lado ya no hay ningún apóstol vivo, pero en realidad sí hay todavía y sí tenemos apóstoles. ¿Y quiénes son? Pablo es nuestro apóstol, sigue siendo nuestro apóstol Pablo, porque Dios usó a Pablo para escribir gran parte de su palabra, ¿no? Y Juan también sigue siendo nuestro apóstol. Juan tiene 5 libros en la Biblia, el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Entonces ahí está, miren, el apóstol Juan sigue siendo nuestro apóstol, ¿ven? Pero no hay más, hubieron 12 que el Señor estableció y no hay ni uno solo más, a pesar que ya no hay vivos los apóstoles, pero quedó la palabra de Dios por ellos. Entonces esa es la autoridad de Pablo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, y algunos negaban su autoridad en el comienzo, no solamente en el comienzo, durante años enteros, negaban la autoridad de él. En cierto momento le escribe Pablo a Timoteo y le dice, ya sabes que se me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Se me han vuelto en contrarios, o sea, se han puesto en contra mía todos los pastores que están en la zona de Asia. Eso es increíble, porque el día de hoy nadie se atreve a cuestionar la autoridad divina del apóstol Pablo. Yo no he escuchado nunca a nadie que diga, no, Pablo estaba equivocado o era un apóstol falso. Hoy en día no. El tiempo ha dado la razón que Dios lo puso a él. Pero cuando él vivía, habían muchos que se volvieron enemigos de Pablo. Entonces, si cuando nosotros proclamamos la verdad, no hay que extrañarse si aparecen enemigos de la verdad, porque si hablamos la verdad, van a salir bastantes enemigos de la verdad. Y Pablo ahí igual con él, ¿no? Decía, tú, ¿de dónde saliste apóstol? Tú no has estado con los 12, tú no has vivido junto con el Señor Jesús, ¿quién te puso de apóstol a ti? Etcétera, etcétera. Así que si nos ponemos de la verdad, hermanos, entonces siempre van a haber quienes estén en contra de la verdad. Y así fue con él, no fue la excepción Pablo, ¿no? Pero él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. No por la voluntad de él, sino por la voluntad de Dios. Y ahora se refiere a los que reciben la carta, a los santos que están en Éfeso, llamamándole santos a los creyentes en Cristo. Como muchas veces en el Nuevo Testamento Dios utiliza esta palabra, los santos, los que creen en Cristo. Y ya sabemos que aún somos pecadores, pero Dios le llama a la persona que puso su fe en el Señor Jesús, le llama santo. Dios, delante de Dios, sus pecados ya quedaron borrados completamente. No existen los pecados de esa persona. No existen. Y si existiera un solo pecado en mi vida, jamás tendría entrada a la presencia de Dios por un solo pecado. Es imposible entrar a la presencia de Dios por un solo pecado, no 500 con un solo pecado. Por lo tanto, la única manera en que Dios nos da entrada a su presencia es borrando todos nuestros pecados, todos. Y eso es lo que permite a Dios en su justicia llamarle al creyente en Cristo santo, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en San Fernando, Chosica. Sí, a los santos del Señor.
¿Qué más? Y fieles en Cristo Jesús también, ¿no? Posiblemente no eran muy fieles, pero Dios les llama fieles en Cristo Jesús. Versículo 2. Gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Siempre comienza este saludo con Dios el Padre. Al mencionar la Trinidad en la Biblia, aquellas veces que es mencionada la Trinidad, siempre aparece en el primer lugar Dios el Padre. Eso es importante, ¿ve? Por ejemplo, en Mateo 28, el Señor Jesús ya sus últimas palabras y dice, enviándoles, ¿no?, al mundo entero para evangelizar. Y dice el Señor Jesús, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca es diferente el orden, ¿ve? Nunca dice bautizándoles en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y del Padre. No, hay ese orden, hay el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y es importante, ¿no?, entender eso. También dice la Biblia, porque Dios el Padre es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del varón, es decir, del creyente, ¿no? Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de su esposa. Entonces, como en otros lugares de la Biblia, igual, empezando por el Padre y el Señor Jesucristo también. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Ahora es pronunciada una bendición hacia Dios el Padre. Y bendecir es algo muy significativo. Bendecir quiere decir desear cosas muy buenas, muy grandes. Así como maldecir es lo contrario, ¿no? Maldecir es pronunciar que te mueras. Eso es una maldición. Pero pronunciar una bendición hacia Dios, Dios, siendo tan grande, aún recibe la bendición del hombre, ¿no? Dios recibe eso en su presencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Él ha derramado sobre nosotros toda bendición espiritual. Pero ¿qué clase de bendición espiritual? Aquella que consiste en los bienes que son del cielo, en bienes celestiales en Cristo. Y aquí debemos detenernos un minutito para mencionar la diferencia con el pueblo de Israel. Bueno, Dios tiene dos pueblos en este mundo. Uno de ellos es Israel. El otro pueblo suyo somos nosotros, la iglesia. Y hay diferencias importantes. Ambos son como dos hijos de Dios. En realidad, en el mundo, dos hijos, dos pueblos de Dios. Y vamos a la parábola del hijo pródigo, ahí nos dice el libro de Lucas, un padre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes, etcétera, y fue y se dio a la completa perdición el hijo, el hijo menor, pero el hijo mayor ahí se quedó junto a su padre. Miren, eso que no parece ciertamente, pero en la parábola del hijo pródigo no es uno solo el hijo pródigo, son dos. Y el hijo mayor representa a Israel, ese que se queda con su padre, ese que no se descarrió, y el hijo descarriado son los gentiles, o sea, nosotros, la iglesia.
¿Ve? El hijo pródigo es la iglesia, pero su hermano mayor, que ahí está en la parábola, su hermano mayor es Israel. Aquel que se queja después de que el hermano menor perdido se arrepiente y vuelve a su padre, y de repente viene del campo el hijo mayor, es Israel el hijo mayor, y ve que a su hermano le han hecho una fiesta. Pregunta a uno de los siervos, ¿qué es esto? ¿Qué fiesta es esta? Y el servidor le dice, ha llegado tu hermano de regreso y tu padre le ha hecho una gran fiesta por haberle recibido sano y salvo. ¿Qué cosa? Dice el hermano mayor y se enoja grandemente. Yo aquí estoy con mi padre todo el tiempo. ¿Acaso he desperdiciado la herencia de mi padre? Mi hermano le pidió la herencia adelantada y se fue lejos y se dio a la perdición todo lo malo que existe allá con el dinero de papá. Y regresa y mi papá le hace una fiesta. Pero ese hijo perdido que regresa a su padre y su padre le hace una fiesta, somos nosotros. Y el hermano mayor es Israel, la nación de Israel, que se queja. Estos gentiles perdidos, inmundos, que nunca saben de Dios. Ahora dice que Dios le ha hecho una fiesta, o sea, se dan cuenta, Dios los recibe a ellos, a los gentiles que somos nosotros, vienen a Dios y Dios los recibe con los brazos abiertos. Y nosotros que somos Israel, ¿dónde está la fiesta de bienvenida, no? Entonces, ahora, hay una diferencia, otra diferencia con Israel. Y es la siguiente, que en Deuteronomio, por ejemplo, claro, no examinaremos ahorita, pero en el libro de Deuteronomio hay un pasaje extenso que se dedica a las bendiciones y a las maldiciones de Israel. Dios le promete a Israel, no a nosotros somos gentiles, pero Dios le promete a Israel muchas bendiciones materiales, de dinero y de cosechas y de propiedades, etcétera. Bendiciones y de salud también, de salud. En vez de enfermedad, salud, le promete Dios a Israel. Bendiciones de dinero, bendiciones de propiedades, bendiciones en su ganado, bendiciones en su cosecha, bendiciones para que no le llegue la enfermedad. Todas esas bendiciones materiales, Dios se las promete a Israel, si es que ellos obedecen la ley de Dios. Ahí está escrito en la Biblia. Pero si Israel desobedeciera, entonces los castigos que Dios le advierte son terribles. Bendiciones por la obediencia de Israel, maldiciones por su desobediencia. Pero las bendiciones son materiales, son bendiciones de este mundo, riquezas, salud, propiedades, cosecha, hijos, bastantes hijos, todo eso. Y esas bendiciones materiales no están destinadas a nosotros, que somos la iglesia. Son para Israel, no para nosotros. Para nosotros son las bendiciones que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Las bendiciones destinadas para nosotros, iglesia, la iglesia del Señor, no son bendiciones de riqueza material. Dios no le ha prometido a la iglesia riquezas materiales. Ha prometido Dios que no nos va a desamparar, eso sí, siempre nos va a socorrer. Él es fiel, no nos va a desamparar materialmente hablando. Eso ha prometido Dios. Pero a nosotros, la iglesia de los gentiles, nunca Dios nos promete riquezas materiales.
Y a los que sí le promete es a Israel, ¿no? A los judíos, a ellos sí. ¿Ven esa diferencia? Las bendiciones de Israel serán en este mundo y serán materiales, pero a la iglesia son extraordinariamente mucho más grandes que toda bendición material, porque son bendiciones del cielo. Miren, en bienes celestiales en Cristo, dice, ¿no? Versículo 3. Son bendiciones del cielo, no de la tierra. Y también no son materiales. ¿Qué dice la primera palabra? El cual nos ha bendecido con toda bendición. ¿Qué más? Espiritual, espiritual. Con toda bendición espiritual. Ahora, no debemos olvidar otra cosa, que en la morada de la iglesia, que será la nueva Jerusalén en el cielo, ¿no? Bueno, la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra, pero en la nueva Jerusalén las calles son de oro. No necesitaremos ninguna bendición material porque son de oro las calles de la nueva Jerusalén. No falta comida, no falta nada en el aspecto material, no faltará nada. ¿Y qué nos importa la riqueza material delante de las bendiciones espirituales pertenecientes al cielo? ¿Qué nos importa el dinero delante de las bendiciones que son de Dios, que son del cielo y que son espirituales? Hemos entendido mal nuestra perspectiva. Seguro, y eso siempre me preocupa bastante, por eso lo repito, hermanos, ¿qué escucha usted en internet? Tenga cuidado qué predicador usted escucha, porque seguramente alguna vez habrá escuchado usted allí en internet: hermanito, ¿estás pobre? Ah, tienes algún pecado. No, porque si tú estuvieras bien con Dios, no estarías pobre. ¿Cuánto ganas? Estás en la miseria. No, 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 no. Examina anda a tu casa, medita bien, a ver, ¿en qué estás pecando? Porque si estuvieras bien con Dios, estarías próspero, no estarías pobre. ¿Ha escuchado eso alguna vez usted? Seguro que sí, ¿no es cierto? Y eso es falso, completamente falso. Dios nos ha prometido a nosotros, creyentes de la iglesia, no desampararnos, nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar con hambre, eso ha prometido Dios, siempre nos va a dar lo necesario y Dios cumple su promesa. Muchas veces Dios la cumple. Para mencionar un ejemplo, vino Francisco Pensotti, era uruguayo él, misionero de las sociedades bíblicas de aquel tiempo. Llegó al Perú en 1887, si no me equivoco, pero en 1888 me comenzó Pensotti la primera iglesia evangélica en el Perú, la primerita, en el Callao. Y lo metieron preso por predicar el evangelio, preso. Bueno, los hermanos seguían reuniéndose ahí, pero él estaba en la cárcel varios meses. Y uno de esos días, su esposa le mandaba comida, ¿no? Todos los días. Y un día el niño llega a la cárcel, le lleva su almuerzo al papá y le dice: papá, dice, mamá dice que para mañana ya no hay almuerzo porque ya no hay nada de plata. Mañana no vas a almorzar. No hay plata. Y le dice el Francisco pensó: oye, hijito, dile a tu mamá, así le vas a decir, mira, le vas a decir, escucha bien, le vas a decir, Dios no se ha muerto, así le vas a decir. Y el niño va y dice: mi papá dice que Dios no se ha muerto. Ah, y exactamente en ese mismo día recibió del extranjero una remesa, una ofrenda que le mandaban. Pero como Dios es tan fiel en el último minuto, ¿no? Siempre. Así es Dios. Dios ha prometido no desampararnos.
Lo que no ha prometido Dios es darnos riqueza. No busque usted llenarse de dinero, hermano. No lo busque, porque esas son riquezas engañosas. Además, a usted y a mí, que no somos judíos, Dios no nos ha prometido riquezas materiales. Ahora, de repente usted es judío, ahí sí, ¿no? Ahí sí, pero, pero hay una diferencia, ¿no? Bueno, seguimos en el versículo 4. Dice verso 4. Según que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y ahora es interesante aquí que está diciendo que él nos ha escogido antes de la creación, de la fundación del mundo. Pero miren lo que dice, no dice nos escogió para librarnos del infierno, aunque sí nos ha librado del infierno. Tampoco dice para darnos vida eterna, aunque sí nos ha dado vida eterna. Lo que dice es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué importante es entender eso. Y nosotros estamos en el camino de aprender a ser santos. No somos todavía. Mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, todavía no somos santos en la vida diaria. Sin embargo, Dios dice que sí somos. ¿Cómo empieza el versículo 1? A los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. A los santos. Ahora, Dios no es mentiroso como nosotros, ¿no? Dios nos llama a nosotros santos, y si nos llama santos es porque somos santos. ¿En qué sentido? En su justicia divina, en ese sentido ya somos santos, porque Dios mismo proveyó la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En ese sentido, ante su justicia divina, no hay pecado en nosotros. Ahora, por otro lado, también es cierto lo que la misma Biblia dice, ¿no? Cada día confesamos a Dios nuestros pecados. Pero entonces, ¿cómo es? Total, ¿somos santos perfectos o somos pecadores? Las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. Ante la justicia de Dios ya somos perfectamente santos. Pero en la vida diaria no somos perfectos ni santos, todavía pecamos. Como digo, las dos cosas son ciertas. Eso es la mente de Dios. Dios ha dicho que ya la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero también Dios mismo dice, yo aún no soy perfecto, todavía peco y necesito aún confesar mis pecados, pero por supuesto no estoy entregado al pecado, ya no, por supuesto que no, ¿no? Yo estoy aprendiendo a ser santo, como Dios me dice. Y recuerdo hace unos años, bueno, ya bastantes años aquí mismo, en esos años, los años 80 era, nuestra iglesia tenía en algunos barrios de Chosica lo que se llamaba Club de Gozo. Entonces yo iba los sábados, iba para Libertad, el barrio Libertad, y ahí teníamos sábado en la tarde Club de Gozo. Alguien me ayudaba, no recuerdo ahorita, pero nos ayudaban. Entonces yo le daba la clase a los niños, nos prestaron el local comunal en Libertad y ahí enseñábamos la Biblia a los niñitos, venían bastantes niñitos.
Había un chiquitín ahí que tenía como 4 años, algo así. Entonces le dábamos sus hojas para pintar, ¿no? Para colorear. Entonces, a esa edad, un niño de 3 años no va a poder seguir las líneas del dibujo exacto, no va a poder, no puede. Entonces, lo que hacía el niñito era agarraba su crayola y ¡zas! Toda la hoja enterita, ¿no? Eso es propio de su edad, pero lo hacía con mucho entusiasmo. Y entonces yo siempre le decía, qué lindo has dibujado, te felicito. El niño muy contento, muy contento. Imagínense que le dijera, no sirve, porque estás fuera de la raya tu trabajo. El niño, el niño se va a agachar y va a pensar, yo no sirvo para nada, va a pensar el niñito. Pero es que a Dios así nos trata. Todavía no soy santo, pero dice Dios, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin mancha delante de mí. Y eso es lo que nos anima. Cuánto ánimo nos da Dios de ser santos. Él no dice, mira, te equivocas, todos los días te equivocas, todos los días pecas, todos los días le gritas a tu esposa, todos los días haces esto, todos los días haces el otro. No sirves como creyente. ¿Qué tal si Dios hiciera eso? No hace así Dios, ¿no? Dios hace como el niñito que yo puse, qué lindo está tu dibujo. Ahora, hay una cosa, hermanos, para mí, con toda sinceridad, yo veía su dibujo, qué lindísimo su dibujo. En mi corazón, eso no era mentira, qué bonito has pintado tu hoja, ¿ve? Así nos trata Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, dice, ¿ve? En amor, dice, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es esto? No existía la tierra, no existían las estrellas, existía Dios en las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en su eternidad. Pero Dios quiso mostrar su gloria y Dios creó los cielos y también la tierra. Pero aún antes de haber creado los cielos y la tierra, Dios te conoció por nombre, hermano, hermana, tú que has creído en Cristo. Dios te escogió por nombre. Dios sabía quién ibas a ser tú y aún el mundo ni existía siquiera. Ese es nuestro Dios, según que nos escogió en Él, o sea, en Cristo, ¿no? En Cristo, eso es importante. Estamos dentro de Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, en amor. Versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo, conforme al buen querer de su voluntad. Y hay una palabra muy especial aquí, ¿no? Predestinado, preparado desde antes de haber creado el mundo. Ya me había conocido Dios y ya me había preparado anticipadamente para ser adoptado como hijo suyo. Ahora, por si acaso, también debemos explicar algo importante. La Biblia habla de que Dios nos escogió a los que ya somos hijos de Dios, a los que han creído en Cristo. Toda persona, el único requisito que Dios ha puesto es poner su fe en el Señor Jesús. Nada más, poner su fe. Por supuesto, una fe auténtica, claro, ¿no? Una fe verdadera, una fe de todo su corazón, claro.
pero es el único requisito de Dios, a todo aquel que cree, para que todo aquel que en él cree, ¿no? Juan 3:16, recuerdan, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la misma manera, entonces, habiendo creído en Cristo como el único requisito, hemos sido adoptados en hijos. Ahí nos dice, ¿no? Para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo. Lo que estaba queriendo aclarar es esto. Dios dice varias veces que Él nos escogió, nos predestinó desde la eternidad, antes de crear las cosas, desde la eternidad. Dios nos llamó para su gloria. Lo que no dice la Biblia jamás es que Dios haya escogido a los que van a la condenación para que se condenen. Nunca encontramos eso en la Biblia. Dios escogió a aquella persona para que se condene, para que vaya al infierno. Ahí sí debemos tener cuidado, ¿no? Porque hay algo que circula también en muchos ambientes evangélicos, se llama el calvinismo, pero lo que nosotros queremos saber no es lo que dijo Juan Calvino, sino qué dice Dios. Quisiera saber qué dice Dios, no qué dijo Juan Calvino, ¿no es cierto? El calvinismo habla de eso, como que Dios le cierra la puerta a algunos, porque Él escogió solamente a estos y a los demás Dios les ha cerrado la puerta. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice, para que todo aquel que en Él creyere, la puerta de salvación está abierta a cada persona en este mundo. Nunca ha cerrado Dios la puerta de salvación a nadie. Por lo tanto, Dios no ha escogido a ninguna persona para que se vaya al infierno. Lo que sí ha escogido Dios es a los que creen en Cristo, como acá dice justamente, ¿no? Verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo, conforme al buen querer de su voluntad. Adoptados en hijos, es decir, no éramos hijos de Dios, pero ya fuimos adoptados como hijos suyos. Y si el hombre hace esto, Dios con mayor razón lo hace, ¿no? Yo he conocido personalmente a varias parejas de esposos, varios he conocido, que no podían tener bebés, entonces adoptaron. Algunos de ellos, una familia que vive cerca de mi casa, hermanos en Cristo, ellos adoptaron una niñita recién nacida, ¿sí? En el hospital de la maternidad. Y como la mamá no quería tener, no quería criarla, la bebé, entonces ellos la adoptaron. En realidad le pusieron sus apellidos, ¿no? A pesar que no nació de ellos, pero le pusieron en el documento el apellido de él y de ella, como que ha nacido de ellos, de ella misma. Y así, entonces esa niña creció, ya es una persona adulta, tiene su propia familia, los papás murieron, unos hermanos en Cristo de una iglesia en San Antonio. Pero ve, ellos le criaron como su propia hija. Y eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha tomado a nosotros para ser hijos suyos. Nos ha adoptado, eso dice, ¿no? Habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo, conforme al buen querer de su voluntad. Eso quiere decir, a Dios le nació llamarme a mí para ser adoptado como hijo suyo. A Dios le nació en su corazón amarme y adoptarme como su hijo. Y eso lo hace Dios con todos los derechos legales, ¿no? Como también en estos casos de adopción, también, según la ley incluso, ¿no? Un hijo adoptado tiene exactamente los mismos derechos que un hijo que nació de ellos. Legalmente está reconocido.
Si lo adoptó, es igual los derechos legales de ese niño, ¿no? Y Dios nos adoptó como hijos suyos, con todos los derechos, por decir así, ¿no? Entre comillas, habiéndonos predestinado. Muy bien, hasta ahí llegamos el día de hoy. Qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por tantas maravillas que encontramos en tu palabra, Padre Santo. Nos has llamado como pueblo amado de Dios. Nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Nos has predestinado desde la eternidad para que cuando llegara el momento nos adoptaras como hijos de Dios. Lo único que podremos decir, Señor, es gracias. Pero también lo que podremos hacer es entregarte nuestra vida entera, porque tú has dicho que nos has escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.